Realmente la idea de las relaciones que intenta un poco eh, fomentar exclusivamente el aquí y ahora y no necesariamente el aquí y ahora donde suceden cosas o donde se accionan cosas, eh, eh, tiene que ver con una necesidad de vincularnos con la realidad antes que transformar la realidad. Obviamente la acción en cualquiera de sus ámbitos de acción, valga la redundancia, es algo que pretende transformar la realidad, ¿no? Y así como transformar la realidad, transformar la escena, ¿no? O incluso la realidad de la escena. Mi planteamiento un poco venía, mi reflexión se funda en que antes de transformar la realidad necesitamos vincularnos con la realidad, porque creo que, y hablo por experiencia propia, eh, hay una desvinculación de la realidad inmensa, ¿no? Entonces, digamos que a nivel metodológico siempre me pareció, o a partir de cierto momento me pareció interesante vincularse con la realidad, que nos vinculemos con la realidad antes de intentar transformar la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del sistema cultural significativo y significante en el que estamos, realmente el intento de transformación de la realidad enseguida se convierte en un elemento más de ese propio sistema cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque las bases de funcionamiento de la acción y de la ficción en lo escénico son muy parecidas o similares a las bases de funcionamiento de la publicidad o de cualquier otro medio, ¿no? de consumo. Eh, yo también entonces descubrí que, o me di cuenta, mejor dicho, que la acción es como en lo escénico es un lexema, ¿no? Es como la unidad mínima de significación, ¿no? Entonces descubrí que en la relación, en el trabajo con las relaciones, esa significación no era tan, digamos, clara y podía incluso no existir. Es decir, yo puedo estar presenciando un objeto en escena, en esa relación no hay acción, es decir, puede estar mirando o puede no estar mirando ese objeto, pero en cualquier caso, eh, esa relación no implica ningún discurso muy, muy interesante y muy curioso. Y bueno, pues también seguí investigando en ello, como ya digo, como base un poco de cierto tipo de teatralidad basada en el aquí y el ahora. Y también en una teatralidad o en un procedimiento teatral o escénico del significado, ¿no? Eh, ¿Por qué desconfía del significado? Porque para mí es muy importante esta idea de que el significado o la relación que establece el se produzca en el espectador y no tanto sea algo dirigido desde la escena, ¿no? Para mí es necesaria esa libertad, ¿no? Esa libertad acotada a un contexto, a una serie de reglas, de maneras de funcionar ese viaje, ¿no? El que se sienta interpelado, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la publicidad, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, no existe, ¿no? Y me parece que ese es el único reducto, ¿no? que de alguna manera le queda a lo escénico, que lo diferencia de todos estos espectaculares o ficcionales, ¿no? Em, claro, el hecho de que sea el espectador el que genera un sentido, para mí como espectador, cuando yo he sido espectador, realmente los momentos de mayor disfrute teatral o escénico han sido los momentos en los que yo me he sentido partícipe, ¿no? de lo que pasaba en escena, no identificado, sino partícipe en tanto en cuanto alguien que completa, ¿no? un significado. Cuando yo, como espectador, me he sentido interpelado, me he sentido inteligente y me he sentido que formaba parte de eso que estaba sucediendo allí. Para mí, eh,
el hecho escénico y la relación del espectador con el hecho escénico tiene que ver con esa, siempre se dice, ¿no? Siempre decimos, bueno, el espectador es una pata fundamental en el hecho escénico, pero muchas veces no funcionamos, digamos, siguiendo esa idea, ¿no? Y muchas veces damos todo al espectador absolutamente masticado, ¿no? Y me parece muy interesante poner al espectador en el lugar de que sea él el que complete, incluso que puedan existir diferentes maneras de completar eso que están presenciando en escena, ¿no? ¿Por qué? Porque también para mí ha habido siempre una voluntad de, dentro de que el público o los espectadores conforman un grupo, ¿no? Un colectivo en el momento de la representación o de la escenificación, siempre me ha interesado mucho la posibilidad de que ese grupo no sea necesariamente tratado como grupo, ¿no? Sino como una serie de individuos que forman parte de un grupo coyunturalmente, ¿no? Es lo que yo he llamado, como yo me refiero al asunto, es que es la comunicación intersubjetiva, ¿no? Es decir, cómo nos juntamos en un espacio teatral para que haya una comunicación intersubjetiva, es decir, entre subjetividades, pero que se produce siempre en un colectivo. Eh, bueno, pues eso es un poco, así a grandes rasgos, ¿no? Un poco las reflexiones acerca de lo ficcional, ¿no? Y de su relación con lo escénico. Y bueno, pues yo esto lo he aplicado de diferentes maneras en diferentes montajes y de maneras muy diversas y muy variadas. Bueno, entendiendo toda esta reflexión como un proceso de investigación propio. Eh, y aparte, me ha servido mucho este planteamiento para, que es la segunda parte de lo que nos interesa, para la aplicación de este cuestionamiento, de estas reflexiones en relación a las clases que doy de interpretación, ¿no? Y también de dirección, pero sobre todo las de interpretación. Cuando a mí me llegan los alumnos de tercero, de un grado, de artes escénicas, especialización en interpretación, básicamente vienen obsesionados o llegan obsesionados con la idea del personaje, de la situación dramática, etcétera, etcétera. Toda una serie de elementos ficcionales, ¿no? Que parten de lo que conocemos como análisis activo, en fin, de toda esta tradición stanislavskiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente me he dado cuenta con los años que esa confusión, ¿no? Entre el personaje y el actor les genera muchísimos problemas y les genera metodológicos y que les impide de alguna manera entender el concepto de técnica, ¿no? Al final una técnica es algo que se realiza de manera concreta y material, entonces la gran mayoría de ellos están como dentro de lo que yo llamo la excusa del personaje, de la situación dramática, etcétera, etcétera, y realmente muy alejados de lo que es su trabajo técnico, ¿no? El trabajo técnico del actor. Todos los años, pues al principio se genera mucho revuelo, ¿no? Con esta idea de que el personaje no existe, ¿no? Porque pues, se sienten un poco amenazados incluso, ¿no? Pero al final del año, pues vemos, al final del curso vemos que, bueno, pues que son mucho más autónomos a la hora de utilizar su técnica, ¿no? De aplicar una serie de herramientas, ¿no? Y que tienen mayor facilidad para en un momento dado trabajar la construcción de un personaje, ¿no? No desde la idea de que ellos son el personaje o se tienen que parecer al personaje, sino desde la idea fundamental de que ellos son los actores que hacen una serie de cosas y plantean una serie de herramientas que generan la ilusión de personaje en el espectador, ¿no? Todo esto, pues aplicado también al espacio escénico, pues también es una cosa que a mí siempre me había
desde que estudiaba me había obsesionado, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo puede ser que señorita Julia, ¿no? Que sucede en una cocina, cómo puede ser que un actor trabaje, que está en una cocina si está en un aula, ¿no? O está en un teatro? Bueno, pues todo eso también me ha llevado a desarrollar alguna serie de protocolos, de procedimientos, de metodologías en los que intentamos eh, generar la cocina a través de la relación del actor con el aula, ¿no? Es decir, no creo que el actor tenga que crear la ilusión de la cocina, sino esa ilusión debería crearla el espectador y nosotros tenemos que favorecer esa ilusión, ¿no? Y para lo cual, y para realmente trabajar sobre el aquí y el ahora, pues es necesario que encuentre el actor con su imaginación y con su cuerpo y con sus herramientas, encuentre la cocina en el aula, ¿no? Y aunque no sea necesariamente la cocina que todos sospechamos, ¿no? Puede ser una evocación de cocina, ¿no? Y bueno, eso es un poco de lo que quería hablar. Sí, hay otra cosa importante que es que en relación a esta idea del espectador que completa el sentido o que genera su propio sentido de lo que ve en escena, que tiene que ver con la idea de que yo creo que todo el ser humano en general es un creador innato de poéticas, ¿no? Es decir, todos los descubrimientos del ser humano o incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Siempre intentamos buscar sentido a cosas que no la tienen, ¿no? Siempre estamos inconscientemente generando hipótesis, ¿no? De sentido y de vinculación de nosotros con esos estímulos, ¿no? Con esos fenómenos. Y eso es un poco el proceso que yo creo o que me gustaría que se crease en el espectador, ¿no? Que realmente fuera el espectador el que generase su propia poética mientras ve el espectáculo, ¿no? Y para mí, si eso se consigue o si en algún momento dado eso se consigue, pues vuelvo a comentar lo de antes, me parece que lo escénico, em, digamos que salvaguarda parte de su naturaleza en relación al mundo en el que vivimos, ¿no? Me parece que lo que realmente la única salida o vía que yo entiendo tiene que ver con que sea el espectador, ¿no? El que genere un proceso crítico, perceptivo y poético en sí mismo, y es lo que diferencia a día de hoy la estructura espectacular de lo escénico de la estructura espectacular de las redes sociales o de la publicidad o de el Zoom, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo.